Hola, mi nombre es Soar Álvarez, soy de la carrera del técnico en producción y televisión de la clase de Historia de Honduras. El tema que expondré hoy es sobre la huelga bananera de 1954. Entre el 1 y el 2 de mayo de 1954, los trabajadores bananeros de Honduras se fueron a una huelga que después de una semana cubriría el país en un gran alzamiento que involucraría a casi toda la totalidad de los trabajadores del país. Nunca los huelguistas se imaginaron que estaban partiendo la historia de Honduras y formando un movimiento social sin precedentes. Entonces, miles de hondureños se lanzan a las calles entre 1953 y 1954, los comunistas y sus organizaciones clandestinas ante la coyuntura favorable y decidieron celebrar el 1 de mayo de 1954, acatando las consignas del Congreso que fueron transmitidas a los trabajadores en manifiesto redactado por Rigoberto Padilla Rush, quien asistió a ese congreso. Para entender este fenómeno hay que recordar lo que eran los monopolios bananeros que, como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company, no solo denominaban la economía de Honduras y el Caribe, sino que eran un estado dentro del estado y ponían y quitaban presidentes. Controlaban al Congreso Nacional y las leyes estaban a su servicio. Los trabajadores sufrían una explotación sin límites, no gozaban de ningún derecho laboral o social. El país estaba sometido desde hace 25 años a una terrible dictadura que no permitía libertades políticas y no habían elecciones. Desde inicio del siglo XX, la zona del Caribe centroamericano es interrumpida por las grandes compañías bananeras norteamericanas. Compañías como United Fruit Company y Standard Fruit Company se apoderaron del paisaje atlántico de nuestros países. En abril de 1954 se dan dos protestas que serían como un embrión de la huelga en Tela, Atlántida y Puerto Cortés, dos puertos de la costa atlántica de Honduras y que eran lugares de embarque del banano del United Fruit Company. A los trabajadores se les obligaba a cargar los barcos sin pagarles como trabajo doble, sin parar, que era domingo, día de descanso. Los trabajadores se niegan a hacer un paro. El gobierno interviene y manda soldados mientras se firma una acta de suspensión del paro y los juzgados conocen el caso. Por otro lado, convocan a los trabajadores bananeros a la Ciudad del Progreso a celebrar el 1 de mayo que estaba prohibido por el gobierno. Los trabajadores presentan también a la compañía un pliego de peticiones protestando por el cambio en el modo de trabajar y de pagar el salario. Los trabajadores acuden al llamado. Se realiza una manifestación de protesta. Los trabajadores deciden irse a una huelga ante la negatividad de la empresa y sus reclamos. Miles se incorporan a la huelga del 3 de mayo. Se paraliza Tela, Batán, Progreso. Después se agregaría Puerto Cortés y La Lima. Ya para el 5 de mayo, la huelga se expandió al otro monopolio de bananero, Standard Fruit Company, con sede en Puerto de la Ceiba. En junio, la huelga se extendió a la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Se paralizaron fábricas, aserraderos, ingenios de azúcar y minas. Era un alzamiento popular ya de todo el país. Los bananeros lograron también aplacar a los de Ceiba y firmaron un acuerdo de regreso a las labores, mientras con los obreros de Progreso se inició una negociación y a la vez una labor de presión. Para el 5 de junio, United Fruit Company, con el auxilio del gobierno y de traidores, reprime y organiza otro comité central de huelga. Son encarcelados por comunistas César Augusto Coto y otros. La represión se extendió a otras ciudades. El 9 de julio se logra terminar la huelga firmando un acta que no cumplía con lo que los huelguistas querían, pero aún con la represión y la traición, la huelga logra
en lo general sus objetivos. Villeda Morales aprueba en 1959 un código de trabajo, legaliza el sindicalismo, da el seguro social y una reforma agraria. Los estudiantes ganan la autonomía de la Universidad Nacional y las mujeres su derecho al voto. Nace todo un marco jurídico y una constitución de avanzada. Esos son los logros de este alcanzamiento popular. A 50 años de este fenómeno de 1954, que no ha vuelto a repetir, los trabajadores hondureños ven amenazados sus conquistas por el neoliberalismo que quiere hacer retroceder todo lo conquistado en 1954. Uno de los logros más importantes de ellos fue la conquista del derecho a la libertad sindical, una apertura de profundas dimensiones en el seno de una sociedad forjada en autoritarismo y la represión, iniciando la ruptura del modelo tradicional de dominación basado en la negación de los derechos sociales a las clases y grupos marginados. Varios años después se logró la aprobación del Código de Trabajo, la creación del Ministerio de Trabajo y Provisión Social, del Instituto Hondureño de Seguridad Social y una de la ley incipiente de reforma agraria. Por otra parte, es evidente que la huelga bananera abrió nuevos espacios en la sociedad hondureña, no solo para la sindicalización de los trabajadores, sino también para la ampliación de las conquistas y los derechos sociales del mismo. Otro elemento apartado para la huelga y que en la investigación destaca fue haber dado los primeros pasos hacia el reconocimiento de un perfil muy claro de identidad nacional o al conjunto de la nación hondureña. De hecho, despertó un incipiente espíritu nacionalista en la población hondureña, similar a la recuperación de la autoestima nacional que se advierte ahora. En conclusión, la huelga de 1954 nos heredó grandes logros para nuestro pueblo y por primera vez se hizo a un lado los intereses de la élite que explotaban a la Comuna del Norte. Aprendimos que todo el pueblo cimentado y la unión buscando grandes y buenos propósitos puede lograr importantes cambios en beneficio de nuestro país. Gracias a esta huelga se logró mejorar las condiciones de vida de la población obrera en nuestro país.